Las flotas romana y cartaginesa arreglarían sus cuentas con estas armas de destrucción masiva de la antigüedad para ver quién reinaba sobre los mares. El 10 de marzo del 241 a.C., ambas flotas se encontraron en las Islas Égadas, en la costa oeste de Sicilia, para librar una de las más formidables batallas navales de todos los tiempos. En las hostilidades de la Primera Guerra Púnica, la batalla de las Égadas que tuvo lugar junto a la costa de Sicilia marcó un antes y un después. A pesar de la gran sofisticación de ambas flotas, Cartago tenía una ventaja numérica. Pero sus estilizadas máquinas de matar estaban atiborradas de grano y suministros para el ejército de Amílcar, acampado cerca de Sicilia. Muchos barcos acabaron hundidos, capturados o perdidos. Nadie se lo esperaba. Los cartagineses intentaron contraatacar, pero el peso extra se lo impedía, y eso fue lo que les dio la victoria a los romanos. Fue un desastre estratégico. Los romanos terminaron tomando a casi 30.000 cartagineses como prisioneros. Al no poder abastecer a sus tropas, Amílcar se vio obligado a rendirse y retrasar posiciones hasta Cartago. Era innegable que el dominio del Mediterráneo estaba cada vez más del lado de Roma. Con su victoria, Roma no solo se hizo con Sicilia, sino también con los territorios de Cartago en Córcega, Cerdeña y en las islas situadas entre Sicilia y África. Con la esperanza de anular a los cartagineses, Roma les obligó a pagar un elevado tributo. Pero Cartago no estaba dispuesta a rendirse todavía. Se volcó hacia el oeste, hacia España, en busca de nuevas riquezas. Los cartagineses enviaron a Amílcar Barca a España en el año 237 con el objetivo de conquistar todo el territorio posible. Tras 9 años de contiendas, Amílcar logró doblegar a las tribus nativas, conquistando para el imperio cartaginés todas las tierras al sur del Ebro. Pero aquella conquista le costaría muy caro. En el 228 a.C., Amílcar fue asesinado en un enfrentamiento con una tribu rebelde. La muerte de Amílcar en España fue un duro golpe para Cartago, pero no fue ni mucho menos su fin. Más bien al contrario, abrió el camino para una nueva iniciativa. Según cuenta la leyenda, el hijo de Amílcar, de 9 años, le rogó a su padre acompañarle en su cruzada en tierras españolas. Amílcar cedió con una condición: que su hijo jurara odio eterno a Roma y se comprometiera a derrotar a su república. De este modo, su hijo, Aníbal, se convirtió en el instrumento de su venganza. Este fue el primer paso de un camino que haría de Aníbal el enemigo más devastador al que jamás enfrentaría Roma. En el 211 a.C., un fantasma acechaba a las puertas de Roma. Al otro lado de sus muros, con un ejército apostado para atacar, se encontraba el hombre que más odiaban y temían los romanos: Aníbal, el legendario general cartaginés. Inteligente, brutal, avezado. La peor pesadilla de Roma. Aníbal penetraba las defensas de Roma con una facilidad insultante, gracias sin duda a su genio estratégico y a su habilidad para utilizar uno de los armamentos militares más asombrosos del mundo. No me cabe duda de que Aníbal no fue tan solo uno de los mejores generales de la historia. Está demostrado que fue el mejor general de la historia. El genio de Aníbal nacía de un afán casi religioso por la destrucción de Roma, heredado de su propio padre. En el año 221 a.C., con 26 años, le dieron por fin los medios para dar salida a ese odio. Asumió el mando del ejército cartaginés. Aníbal era sin lugar a dudas el hijo de Amílcar. Fue un político muy hábil, un brillante estratega y un militar de los pies a la cabeza. Pero su genialidad se basaba en saber cómo utilizar todos los adelantos técnicos que Cartago tenía a su disposición. Como comandante demostró su inquebrantable coraje al emprender una de las campañas de agresión más extraordinarias de toda la historia de la humanidad. Roma se había hecho dueña y señora del Mediterráneo, lo que significaba que Aníbal no podría llegar hasta su enemigo por mar.
Decidido a cumplir la promesa hecha a su padre, Aníbal se propuso lo imposible: avanzar por tierra cruzando los Alpes hasta llegar al corazón del Imperio Romano. Aníbal sabía que le superaban en número, sabía que sus efectivos eran menos numerosos que los romanos, pero se le ocurrió una estrategia que, según creía, le daría la victoria. Lo que haría sería llevar a su ejército a Italia y atacar a los romanos en su propio territorio. En el año 218 a.C., Aníbal partió al frente de un ejército de 90.000 hombres, 12.000 caballos y 37 elefantes adquiridos a sus vecinos africanos del sur. Los elefantes se llevaban usando en la guerra desde hacía siglos. Podían darle la vuelta a una batalla, ya que la caballería del enemigo no podía con ellos. Por eso Aníbal creía que valía la pena llevárselos hasta Italia. En octubre, con casi 1000 kilómetros recorridos, se enfrentaron a su primer obstáculo, el embravecido Ródano, en tierras galas. Incluso cuando el nivel del agua está más bajo, el cauce del Ródano sigue teniendo de 100 a 150 metros de ancho, llegando a veces a los 200. Todo un reto para los estrategas de Aníbal. En la otra orilla, los galos se agolpaban a la espera de la batalla. Pero primero había que salvar el obstáculo del agua, un peligro potencialmente mortal. Los ingenieros de Aníbal tendrían que doblegar a la naturaleza. No solo era un tremendo desafío logístico, sino que en la otra orilla del río les esperaba una legión de tribus insurgentes. La solución se convertiría en uno de los logros de ingeniería más espectaculares de Cartago. Una serie de balsas de un tamaño tal que podían transportar los animales y los suministros hasta la otra orilla en un tiempo récord. Las balsas tenían más de 60 metros de largo y más de 15 de ancho. Eso significa que con un solo tronco no era suficiente. Había que colocar muchísimos troncos juntos y amarrarlos. Y para eso hay que saber algo más de nudos que un Boy Scout. Con gran diligencia, los soldados de Aníbal recogieron cantidades ingentes de coníferas de los bosques circundantes y ensamblaron los troncos con sogas. Uno de los factores que tuvieron que tener en cuenta fue la mentalidad de los elefantes. Una vez que los troncos estaban amarrados, las barcazas se apilaron con una capa de ramas y otra de tierra para que los elefantes creyeran que estaban pisando terreno firme. Cuando todo estuvo listo, Aníbal dio la orden de soltar las barcazas. Las tribus galas, atónitas ante su osadía, contemplaron cómo el general cartaginés llevaba sus tropas, su caballería y sus elefantes en masa a través del inestable Ródano. Cuando llegó a la otra orilla, el pánico cundió entre los galos, que salieron huyendo sin presentar resistencia alguna. Toda esta operación llevó poco más de 9 días. En mi opinión, cruzar el Ródano en un espacio tan corto de tiempo y con unos medios tan rudimentarios es uno de los grandes logros de la historia militar. La gente se suele olvidar de los pequeños milagros de la ingeniería que hacen posible ciertos capítulos de la historia. Aníbal y su ejército siguieron adelante y se abrieron camino hasta las faldas de los Alpes. Pronto la inminencia del invierno se unió al hambre y a la fatiga de las tropas. Al ascender, se enfrentaron a otro obstáculo que parecía insalvable. Los peñascos eran gigantescos. Los consejeros de Aníbal ingeniaron un plan que permitiría a los soldados no remontar los peñascos, sino atravesarlos. La estrategia de cruzar los Alpes sorprendió a los italianos. Nadie se esperaba que un ejército con elefantes se pudiera abrir paso. Y aunque los Alpes podrían haber parecido inaccesibles en algunos tramos, la idea de perforar las propias montañas y abrir un camino para los paquidermos era genial.
¿Cómo logró Aníbal llevar a sus hombres, por no mencionar a sus elefantes, por encima, por los lados y a través de aquellos peñascos? Según el historiador romano Tito Livio, Aníbal y sus consejeros dieron con un plan muy ingenioso para mover de sitio las montañas. Primero abrieron unas enormes grietas en las rocas y cortaron madera de los bosques de los alrededores. Luego envolvieron las rocas con la madera y en cuanto hubo suficiente viento la prendieron fuego. Cuando las rocas se calentaron, vertieron vinagre hirviendo en las grietas para que se ablandaran o se hicieran añicos y sus hombres pudieran destrozarlas con sus utensilios de hierro. ¿Pero qué estaba haciendo Aníbal con todo ese vinagre en las cumbres de los Alpes? Si es cierto, y habría que pensar que sí, pues al final sí que atravesó las montañas, eso demuestra aún más si cabe la genialidad de este brillante general. Una cosa es segura, después de hundirse hasta las rodillas en la nieve de los Alpes, la visión de las llanuras del norte de Italia debió de ser toda una alegría. El 12 de agosto del año 216 a.C., cerca de Canás, en el sur de Italia, Aníbal se enfrentó con las milicias romanas bajo el mando de Cayo Terencio Varrón, en una contienda decisiva que sellaría el destino de los dos imperios. Al alba, Aníbal reunió a un contingente de 50.000 hombres reforzado con la ayuda de mercenarios contratados que se las vería con los 90.000 soldados de Varrón. Este decidió intentar machacar a su oponente enviando un ataque en masa al centro del escuadrón de Aníbal. Una decisión que resultaría fatal para los romanos. Anticipándose a la estrategia de Varrón, Aníbal ordenó a su caballería flanquear a los romanos hasta situarse a su espalda. Aníbal conocía al dedillo la psicología de sus oponentes y era capaz de engañarlos para que le atacaran frontalmente, de modo que sus tropas pudieran rodearles. Totalmente rodeados, los soldados romanos fueron masacrados. Solo 3.500 de ellos lograron escapar, 10.000 fueron hechos prisioneros y 70.000 murieron en el campo de batalla. La batalla de Canás fue la mayor derrota jamás infligida al ejército romano en toda su historia. Hasta la Primera Guerra Mundial no se produciría una matanza de esas proporciones. Canás fue una obra maestra de la estrategia militar. Pero Aníbal no fue capaz de aprovechar su sucesión de victorias. Combatió a Roma durante otros 13 años, asedio tras asedio, pero tanto la capital como las ciudades colindantes permanecían impertérritas. Podía derrotarlos en el campo de batalla, pero carecía de las armas adecuadas para hacerse con la ciudad de Roma. En el año 204 a.C., Roma pasó a la ofensiva y envió a sus tropas a atacar la ciudad de Cartago. Aníbal por fin regresó a casa para organizar su defensa. En el 204 a.C., Escipión el Africano, que ya había vencido a los cartagineses en España, convenció a Roma para que le dejara eludir a Aníbal y atacar Cartago directamente. Aníbal tuvo que volver a su ciudad para defenderla, y fue allí donde estos dos pesos pesados se vieron las caras. A decir verdad, no tenemos ni idea de las palabras que cruzaría. En cualquier caso, en el 202 se volvieron a encontrar en la batalla de Zama, en la que Aníbal fue derrotado. Se vio obligado a doblegar ante un enemigo a cuya destrucción había dedicado toda su vida. Finalmente no cumpliría los deseos de su padre. Fue expulsado de Cartago y años después, cerca de la actual Turquía, se suicidó. La derrota de Cartago al término de la Segunda Guerra Púnica obligó al imperio a claudicar de nuevo ante los deseos romanos. Se les obligó a rendirse en el año 202 a.C. Los romanos volvieron a imponerles a los cartagineses unas condiciones muy duras. Debían pagar la indemnización de guerra, es decir, un tributo a los romanos. Además, perdieron sus territorios en el extranjero, es decir, que ahora sus posesiones se limitaban a la región de Cartago. Otra condición importante de la capitulación decía que Cartago no podía entablar una guerra ni siquiera para defenderse sin la aprobación de Roma. Con Cartago despojada de su poderío militar, el ejército romano tenía el campo despejado para lanzarse a su ahora imparable conquista del mundo antiguo. Y su primer gran objetivo sería la maltrecha ciudad de Cartago. Solo tendrían que abrirse paso por las fortificaciones más robustas de la antigüedad. Año 150 a.C.
Marco Porcio Catón, orador romano y bisabuelo del famoso enemigo de Julio César, se pasea por los salones del Senado romano totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. En su cabeza solo hay un pensamiento: Cartago. Catón era muy consciente de la posición estratégica de Cartago. Sabía que mientras siguiera siendo un bastión independiente, con presencia militar, su vecindad con Sicilia e Italia ponía en peligro a la flota romana. Catón quería borrarla del mapa. Numidia, la vecina y otrora aliada de Cartago, empezó a invadir los territorios cartagineses del sur. Cartago se sentía obligada legítimamente a defenderse, pero había un problema. Desde la Segunda Guerra Púnica, Cartago había prometido a Roma no levantar las armas contra ningún otro enemigo sin el consentimiento de Roma. Así pues, Roma envió una comisión para arbitrar el contencioso entre Numidia y Cartago. Uno de los delegados de la comisión era Catón. Cuando Catón vio la prosperidad que Cartago había alcanzado desde la Segunda Guerra Púnica, regresó a Roma y clamó al Senado que esa prosperidad solo podía significar una cosa: que Cartago iba a presentarse a las puertas de Roma de un momento a otro. Ya hablara de calzadas, política o tributos, siempre terminaba su discurso con la frase «Ceterum censeo Cartaginense delendam», que significa: por otra parte, opino que Cartago debe ser destruida. Cartago, temiendo su inminente aniquilación y sin ayuda de Roma, tomó las armas. Por su parte, Roma envió una delegación militar y ordenó a los cartagineses evacuar su ciudad. Cuando estos se negaron, dio comienzo la Tercera Guerra Púnica. Ahora era Roma la que tenía un problema, porque de todas las fortificaciones del mundo antiguo, los muros de Cartago eran los más inexpugnables. El tiempo ha destruido la fortaleza hasta sus cimientos. Pero en el año 149 a.C., estas murallas eran la última esperanza de la ciudad. Se trataba de un sistema de amurallado en 3 fases, hecho de piedra maciza. Un circuito que cubría una enorme extensión y que se creía infranqueable. Una maravilla de la ingeniería en la que los cartagineses depositaron su confianza. Los muros tenían un perímetro de 37 kilómetros y estaban compuestos de 3 niveles defensivos. Primero, una zanja cavada junto a un muro no muy alto relleno de arena, en el que se apostaría una primera línea de soldados que podrían retirarse rápidamente ante un ataque masivo. El segundo muro estaba construido en piedra y dominaba las defensas exteriores. Tras este segundo muro se erigió una tercera muralla aún más impenetrable, de más de 13 metros de altura y 9 de ancho. Cada 180 metros se levantaban 15 torres en las que montaban guardia los centinelas. Dentro de estas murallas hacían su vida parte de las tropas cartaginesas, unos 20.000 hombres y 300 elefantes, siempre alerta ante cualquier ataque. El sistema de amurallado que rodeaba Cartago la convertía en la ciudad más fortificada de todo el Mediterráneo, si no del mundo entero. Contra los romanos, estas defensas tendrían que poner a prueba su fama. De ello se encargaría el legendario general cartaginés Asdrúbal. El jefe militar que lideró a los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica fue Asdrúbal. Él se encargó de responder a los ataques de los númidas y estuvo al frente de la principal resistencia contra los romanos. Cuando las legiones romanas se acercaban a la ciudad, los cartagineses se apresuraron a organizar una fuerza defensiva. Las mujeres se dejaron cortar el pelo para hilar sogas con las que disparar las catapultas. Abrieron las puertas de las prisiones y hasta los ancianos se presentaron voluntarios. Aquellas gentes que habían sido herreros durante 20 años volvieron a intentarlo y se rearmaron en un arrebato de determinación. Una determinación que no se volvería a ver hasta el asedio de los alemanes a Stalingrado. Tras 2 meses de frenético trabajo, reunieron 6.000 escudos, 18.000 espadas, 30.000 lanzas, 120 barcos y 60.000 proyectiles para las catapultas. A pesar de todo ese arsenal, la fuerza de las milicias romanas era aplastante y la ciudad se enfrentaba sola a su propia destrucción. No quedó ni un lugar fuera del control de Roma o de sus aliados.
Ninguna de las colonias pudo hacerle frente al imperio. Cartago estaba sola. La ciudad se apostó tras sus inmensas fortificaciones, esperando que, contra todo pronóstico, sus muros repelieran la inminente invasión romana. Cartago resistió el asedio romano durante 3 años. Incluso al final, cuando los romanos penetraron en las murallas, tardaron 7 días en abrirse paso, destrozándolo todo hasta el centro de la ciudadela. El asedio romano dejó a la ciudad sin vida desde el exterior. Al final, aunque no lograron abrir una brecha en el inmenso muro de tierra, se las ingeniaron para escalarlo por el mar. Dentro de la ciudad, las refriegas se fueron repitiendo calle tras calle. Aún quedaron algunos guerrilleros cartagineses, pero eran tan violentos que el comandante romano Escipión Emiliano ordenó que se prendiera fuego y se arrasara la ciudad entera. Miles de cartagineses perdieron sus vidas en aquel incendio. Fue un incendio devastador. Debió de ser un infierno para los que vivían allí, tener que huir de sus casas. Durante el asedio y la captura, Cartago había quedado diezmada. La población de la ciudad pasó de 500.000 a 50.000 personas. Los supervivientes se vendieron como esclavos y jamás regresaron a su hogar. En tan solo 17 días, Cartago quedó totalmente destruida por las llamas. Aquel mismo año, el 146 a.C., Roma arrasó Corintios, se adueñó de Grecia y de la noche a la mañana el Mediterráneo se convirtió en su coto privado. Cartago se volvería a levantar, aunque sería Roma quien la reconstruiría, como este fantástico anfiteatro de Elgem. En el siglo III de nuestra era, Cartago florecería de nuevo como puerto comercial. A pesar de la innegable presencia romana, los espíritus de las voces de Dido, Hanón el navegante, Asdrúbal, Amílcar y Aníbal seguirían resonando por aquellos muros romanos como un reclamo al recuerdo de las asombrosas hazañas de su civilización. Y si uno escucha con atención, aún puede oír esas voces susurrando entre las ruinas de Cartago. Desde Elgem, Peter Weller.